Quiero decirle que agradezco sinceramente la distinción que se me hace y estoy gratamente sorprendido. Debo decir que uno no hace lo que hace pensando en ganar premios o distinciones, pero si alguno llega, se lo recibe con mucho agrado, mucho más si es esta distinción. Conmemoramos la fundación de Santa Cruz de la Sierra, ese sueño de Nufrio de Chávez que se hizo realidad allá por Chiquitos, en Chiquitos, lejos de todos lados y cerca de ninguno. Más tarde, 264 años después, participamos como cruceños libres de definir nuestro destino en la fundación de la República porque los patriotas entendieron que ese era el camino correcto. Esto, por supuesto, mucho más allá de las discusiones o de las miradas de hoy. Hoy es mucho más fácil hacerlo. A 463 años del día 1 de la fundación, constato con pena y creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que es muy difícil ser boliviano siendo cruceño. Y lo voy a fundamentar en 3 hechos históricos. Entrado el siglo XX, desde este departamento se denunciaba que el gobierno impedía que Santa Cruz exporte ganado vacuno en pie, sabiéndose que era la única manera de hacer negocios ganaderos, porque es imposible pensar en ese tiempo en carne fresca o congelada. Este tema de alguna manera se repite hoy, porque la exportación de ganado, azúcares y algunos productos industriales no es liberada a plenitud. Evidentemente no cambió mucho desde entonces. El segundo argumento: Santa Cruz desde finales del siglo XIX realizó una serie de proyectos para tener agua potable y alcantarillado. Acabar con las enfermedades era el principal objetivo, y desde las alturas un diputado argumentó que queríamos agua para separarnos. Cuando en los años 20 el Partido Regionalista Orientalista reclamaba la llegada del ferrocarril para unir por esa vía a esta parte del país, dijeron que Santa Cruz sería otro Panamá. Tren y agua era mucho. El tren llegó en los 50 solo al extranjero, nunca para unirnos con los valles y de ahí adelante. Agua tuvimos en buenas condiciones unos 40 años después por iniciativa propia. Hoy tenemos la más grande cooperativa de agua del mundo, reconocida por los organismos internacionales, lamentablemente no siempre por el resto de los bolivianos. Hoy, 2024, la tercera argumentación. El ministro de Economía del gobierno del presidente Arce, apenas terminadas las negociaciones con los empresarios y tras de hablar de la simplificación de trámites, sostuvo que preveía un incremento de $500 millones por la libre exportación de harina integral de soya y de soya y aceites crudo y refinado, también de arroz y sorgo, no incluía azúcar ni carne, que también se producen en demasía y básicamente en Santa Cruz. Con esta declaración, el ministro nos dejó claro lo que ya sabíamos, que por caprichos políticos y geopolíticos el país perdió en la gestión de Arce unos 1.500 millones de dólares por exportaciones solo porque el gobierno no quiere potenciar a Santa Cruz. El Estado le debe además 700 millones de dólares a productores cruceños por no haber efectuado la devolución de los CDIs desde hace al menos 5 años. Es decir, el Estado dejó de ingresar 1.500 millones de dólares o la circulación de unos 2.200 millones de dólares porque se generaron en Santa Cruz y ahora el país grita por dólares. Recordemos también que el mismo Estado fue deudor durante 26 años de las regalías petroleras. Me queda claro que es muy difícil ser boliviano siendo cruceño. Yo sostengo que nuestros proyectos, los locales, los planes locales, van mucho más allá de lo que quiere el Estado o sus gobiernos para con nosotros. Yo creo que vivimos en 2 líneas paralelas. El Estado y Santa Cruz tenemos caminos paralelos y no nos juntamos, y tenemos que encontrar en algún momento algún empate virtuoso entre ellos y nosotros. El gobierno y nosotros necesitamos empatar, nosotros con nuestra idea o ideología de vida, nuestros sueños y realizaciones, y el gobierno con sus inquinas, sus visiones e ideologías. Ambos somos parte del mismo territorio, pero ellos manejan el Estado Nacional
y ellos tienen una mirada del país que no es la nuestra, que no es nuestro modelo. Por eso vamos paralelos y necesitamos desenredar esto. Perdón. Y hay que hacerlo ya. Nosotros, para seguir viviendo como nacimos y crecimos, produciendo, soñando y arriesgándonos hasta más de la cuenta, buscando nuestro dorado, y que ellos vivan como ellos viven o como pretenden vivir. Podemos hacerlo, podemos vivir así siempre, sin hacernos ningún problema y sin causarnos ningún daño, encontrándonos alguna vez para sacar cuentas de cómo nos está yendo a cada uno. Es necesario que ellos, los centralistas, el andinocentrismo y el gobierno, entiendan que nosotros tenemos nuestro desarrollo y nuestro modelo, nuestras formas de hacer cosas. Nosotros estamos pensando en nuestra Metro Santa Cruz, y en el gobierno de su relato se sigue pensando en el AYU como solución a los problemas. Y a lo mejor les sirve, pero el AYU no es para nosotros. Si creen que exagero, escuchen al vicepresidente plantear el retorno al AYU y a la ancestralidad para combatir el calentamiento global. Nosotros y ese modelo, con ese proyecto no tenemos nada en común. Nunca lo tuvimos y por tanto es difícil entender o saber cómo romper o superar obstáculos si no partimos del reconocimiento de que vivimos montados en dos líneas paralelas, si no nos planteamos los temas mirándonos y diciéndonos la verdad, vamos a seguir en problemas. Si tenemos inteligencia, podemos intentar vasos comunicantes. Si logramos establecer lo que ambos lados queremos, ganamos todos. Nosotros tenemos un proyecto cruceño que es bueno. Hacia adentro es solo cuestión de ajustar y reducir asimetrías sociales y económicas como las tienen los países en desarrollo. Nada es totalmente como las élites locales pretenden y quieren hacer ver. Santa Cruz no es una isla ni una panacea. Simplemente estamos mejor y los datos lo demuestran. Pero hay que ajustar porque aquí todavía hay posibilidad de soñar y de desear más. Los números están mostrando una ciudad pujante de iniciativas y en algunos lugares rica y muy rica, y también miserias. Las miserias llegan de la mano de gente con esperanza desde otras provincias y departamentos, pero también están naciendo aquí y hay que atenderlos a todos. No es exageración lo que digo, esta es tarea de los próximos años. A nivel departamental, porque los capitalinos somos departamentos también, los planes están en la metropolización y el impulso a las potencialidades macrorregionales que andan a buen paso. A nivel ciudad nos atropellan la necesidad y nos pierden los desarrollismos. Nos atropella la necesidad que no lleva a ningún lado. Hace rato la ciudad se dibuja a sí misma y andamos tras de ella con promesas de grandes obras sin entender que lo que hace una ciudad es el satisfacer las necesidades básicas y lo cotidiano de parte de sus autoridades. Las grandes obras sirven, pero estas llegan solo si se hacen imperiosamente, o lo demás está en el día a día. Así se hace y se construye ciudad. Y acabo, simplemente quiero decir que creo en Santa Cruz por encima de todas las cosas. Como digo siempre, y espero no se molesten, y si se molestan lo lamento, Santa Cruz es mi patria y Bolivia es mi país. Y aseguro que si no somos capaces de asumirlo y decirlo, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y así nada va a valer la pena. Feliz día Santa Cruz de la Sierra y gracias.